Contanos un poco de este post que se viralizó en LinkedIn de la vulnerabilidad oculta de los dominios. Eso de que el 77% de las empresas tiene un dominio de correo mal configurado. Tú cuando compras un dominio, que mucha gente le pasa, comprar un dominio, lo usa para el correo y ya está. Si tú no lo configuras, si tú no haces unos cambios que realmente no son muy complejos, en una hora, una persona que sea muy técnica lo puede completar. Pero si no lo haces, pues tienes el peligro de que usen tu dirección y pues a partir de ahí hay muchas estafas y pues está el peligro de que la usen en contra de tus clientes o cualquier otra cosa que te perjudique tanto a ti como a tu confianza o a la de tus clientes. Por ejemplo, imagínate que yo suplanto al CEO de la empresa. Si ellos permiten el spoofing, pues yo puedo hablar a un empleado y pedirle que me mande dinero. ¿Cuáles son los sesgos que la gente son más detonantes y hacen que las personas tomen acción? Y cualquier emoción, casi cualquier sesgo cognitivo se puede explotar para esto. Al final, lo más común es la urgencia, porque un criminal lo que quiere es que una persona actúe ya, no piense y no active esos filtros, como he dicho antes, mentales, y que haga lo que le pidas y ya está. Bienvenido Paco a esta entrevista. Realmente es un gusto poder tenerte en el canal de Dotscom. Nosotros estamos cada vez haciendo más rondas de entrevistas y trayendo personas importantes. Y bueno, traerte al canal es algo espectacular porque queremos comunicar más acerca de lo que es la ciberseguridad, qué es el hacking ético y viéndote como una persona referente en LinkedIn, en el rubro, creo que son los momentos más importantes, más incluso con la inteligencia artificial para sumarte al canal y hablar de estos tópicos. Así que bienvenido. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti la invitación. Sí que es verdad que la ciberseguridad es un tema muy importante hoy en día, sobre todo para empresas y con todas las cosas que estamos viendo. Por ejemplo, en el último vídeo que sacaste de la burbuja de la IA, sí que se puede aplicar muchas de estas cosas a ciberseguridad, por lo cual lo veo súper importante. Lo primero que quiero introducir a ustedes, que capaz muchos hablan de hacking, muchos hablan de ciberseguridad, pero bueno, introduzcamos un poco la persona de Paco, por qué se introdujo, porque a mí me gusta comentar tu recorrido, qué es lo que viniste haciendo, porque hay esta cuestión de que nosotros a veces tenemos sesgos. Una persona, si está vestida como un doctor, viste, le damos importancia. Si es un bombero, si es un policía, bueno. En este caso, Paco Rubio es un hacker ético, es fundador de Hackblock desde diciembre del 2022. Se especializa en ciberseguridad ofensiva, ingeniería social y protección de empresas a través de simulacros, ataques hiperpersonalizados y también forma parte o ha hecho una formación dentro de lo que es AI Red Teamer y operaciones ofensivas de phishing. Cuéntanos un poco, no creo que hayas arrancado el 2022, o sea, si bien tu empresa la fundaste, pero ¿desde hace cuánto que haces esto? Cuéntanos un poco más acerca de lo que vienes haciendo. Pues muchas gracias por la presentación, como te digo. Y tengo una historia muy curiosa que, fíjate, sí que es verdad que la mayoría de gente suele empezar pues por curiosidad, simplemente es una rama que le interesa mucho. Hace bastantes años, cuando yo era mucho más pequeño, en la empresa en la que trabajaba bien en mano, sufrieron un hackeo, fue un hackeo bastante importante, lo cual les dejó bastante afectados en esa empresa. Y es algo que me tocaba muy de cerca y en ese momento pensé, oye, realmente creo que las empresas tienen un problema muy grande que son los hackeos, entonces voy a dedicarme a intentar protegerles. Por lo cual, pues yo en ese momento sí que es verdad que se me daba bien la informática, pero no tenía ni idea de este mundo. Por lo cual, cuando siendo bastante pequeño, empecé a formarme con todo lo que podía buscando en YouTube, tutoriales, todo ese tipo de cosas. Fui aprendiendo, fui formándome y hasta que monté pues la firma de ciberseguridad que es Hablo, que es lo que ya conocemos. Y actualmente estás bastante posicionado en lo que es LinkedIn. Vos has formado tu comunidad ahí. ¿Por qué elegiste comunicar todas estas cosas desde LinkedIn? Bueno, pues LinkedIn a mí me parece que es uno de los canales más ideales para trabajar con empresas y para transmitir la información a empresas. Sí que es verdad que hay muchas más redes sociales, pero la mayoría de información relevante a empresas se junta ahí. Por lo tanto, yo decidí que, oye, voy a intentar comunicar lo máximo por LinkedIn, voy a intentar pues aportar todos mis conocimientos, lo que voy aprendiendo a empresas a través de LinkedIn. Y sí que es verdad que, oye, llevo bastantes años en LinkedIn y he formado una pequeña comunidad, por así decirlo, lo cual pues me enorgullece bastante. Nosotros, muchos de nuestros clientes llegan a través de LinkedIn. Después, por supuesto, hay que llevarlos a una meet, llevarlos a una reunión Claro. como esta para poder conocer un poco. Y más en tu rubro, creo que siempre medio que debes estar a la defensiva o viendo quién es el que te contacta por mail y demás, porque también puede ser alguien. O sea, ¿cómo es eso? Eso también me parece súper interesante. Cuando yo te propuse hacer la entrevista, estoy seguro que debe haber
haber habido un protocolo de seguridad cuando te pones en contacto con alguna persona nueva o que te manda un mail de alguna propuesta, porque entiendo que tú lo aplicas a estos sistemas de seguridad para con tus clientes, pero entiendo también contigo. Exactamente, al final todo lo que yo pues aplico a empresas hay que aplicárselo uno mismo, si no sería un poco hipócrita de mi parte. A mí en lo personal me cuesta un poco menos porque yo al final pues he hecho cientos de simulacros, me he formado muchísimo tiempo y sí pues sé reconocer patrones, sé dónde tengo que estar un poco más alerta, sé dónde menos, pero sí que es verdad que incluso yo creo que una persona como yo tiene que aplicar ciertas medidas y ciertas pues, comprobaciones con cualquier cosa, porque yo creo que incluso un caso de phishing muy específico y muy personalizado podría llegar a caer yo que me dedico a esto. Entonces, hay ciertos patrones, hay ciertas cosas que uno siempre tiene que tener en la mente y detectar, pero hay que estar siempre alerta, como he dicho, porque nunca sabes en qué momento pues, puede ser un correo de phishing o puede ser una persona que no es intentando engañarte. Contanos un poco de este post que se viralizó en LinkedIn de la vulnerabilidad oculta de los dominios. Eso de que el 77% de las empresas tiene un dominio de correo mal configurado, ya sea de Mark, SPF, de Kim. Contanos un poco qué es lo que genera, porque eso es la estadística, ¿no? Pero ¿qué significa concretamente eso y dónde estamos parados a nivel mercado, a nivel seguridad? Oye, ese es un tema muy interesante, porque en Hublock hicimos un estudio, analizamos a 10.000 empresas españolas, más de 10.000 dominios de empresas. Pues la investigación se trata sobre el spoofing de dominio. El spoofing es la suplantación del dominio del correo. Esto lo que permite a un atacante es que yo use vuestra dirección de correo sin vuestro permiso. Es decir, yo desde mi ordenador, sin tener que acceder a vosotros, puedo mandar correos a otra persona como con vuestra dirección. Imagínate que a ti te llega un correo que sea del gobierno, que sea la misma dirección del gobierno, pero que no te la haya dado el gobierno. Igual pasa con un proveedor, con un familiar. Esto es el spoofing como tal. Y pues en ese estudio detectamos que un 77% de empresas no lo tenían bien configurado. Y la mayoría, un 60 y algo, tenía completamente sin configurar, lo que permitía spoofing completo. Y esto pues es una cosa que pues, la mayoría de empresas no saben. Realmente de ahí viene la estadística. Y esto se basa en los registros DNS. Los registros DNS son unos registros que tienen los dominios como para comprobar pues, el tema de los correos, permitir ciertos correos, permitir ciertas IPs, por así decirlo, para mandar correos. Y claro, eso tú cuando compras un dominio, que mucha gente le pasa, comprar un dominio, lo usa para el correo y ya está. Si tú no lo configuras, si tú no haces unos cambios que realmente no son muy complejos, en una hora una persona que sea muy técnica lo puede completar. Pero si no lo haces, pues tienes el peligro de que usen tu dirección y pues a partir de ahí hay muchas estafas y pues está el peligro de que la usen en contra de tus clientes o cualquier otra cosa que te perjudique tanto a ti como a tu confianza o a la de tus clientes. ¿Le ha pasado a tus clientes que le ha sucedido eso o que has abordado situaciones? ¿Qué casos reales has tenido de eso? O sea, eso ya es la estadística de mercado que realmente es preocupante. Me parece que nadie habla de eso y es muy básico y cosas, viste, son tan básicas, pero muchas veces, cuanto más básico, más fácil es el exploit, ¿no? Puede ser ingresar ahí. Porque la gente como que no lo entiende, como que no, obvio que poner, no sé, una contraseña, pero la Sí. contraseña es algo elemental. Bueno, ahora, no sé, la verificación de 2 pasos o cosas que son básicas, pero la gente no las hace. No, no sé dónde dejé el teléfono con el QR de Google Authenticator y todas esas cosas hacen una sumatoria, me parece, y que capaz no te hackearon únicamente por esto, pero son distintos puntos que dejaste a libre albedrío y terminaron justamente en ese inconveniente o en ese hackeo. Cuéntanos un caso real. ¿Tienes algún caso real que ha sucedido esto, que han suplantado? Sí, pues yo conozco muchos casos. Esto se suele utilizar mucho en la estafa del BEC, que es, por ejemplo, imagínate que yo suplanto al CEO de la empresa. Si ellos permiten el spoofing, pues yo puedo hablar a un empleado y pedirle que me mande el dinero. Imagínate, el dueño es Pepito, pues yo uso el correo de Pepito para pedirle algo a otro empleado. Pues ese caso lo he visto muchas veces y sí que es verdad que la mayoría de empresas estos temas lo tienen descuidado, porque es lo que has dicho tú al final. Incluso las personas de informática, yo he hablado con directores de IT,
de muchas empresas y lo que me dicen es que sí, que saben ese problema, pero que ya lo van a arreglar, lo tienen previsto, nunca lo hacen, porque es una tontería realmente, pero que supone un riesgo y como se va dejando a futuro, porque no es una prioridad, pues acaba pasando lo que pasa. Y sí que es verdad, como te digo, que hay muchas estafas y muchos casos que parten de ahí, de que no se hace una configuración que se hace en menos de una hora. ¿Qué tipo de colaboración tienes con esos empleados, con las personas que trabajas? Porque nos pasa a nosotros también que nosotros hacemos auditorías de Meta Ads, Google Ads, de un sitio web o también de implementaciones de CRM, que son servicios que nosotros ofrecemos, y muchas veces encontramos suciedad, para no decir otra cosa, ¿no? ¿Qué tipo de colaboración o cómo sos respetuoso con la empresa? Porque siempre encontrás y lo voy a decir la palabra caca, digamos, entre comillas, ¿no? Encuentra suciedad, ¿no? Así lo decimos nosotros en la jerga interna, ¿no? Del equipo, encontramos, che, esta suciedad. Pero muchos como que lo usan para señalar. Me parece que tenemos que entrar en las empresas un poco más respetuoso, más decir, bueno, esto es lo que se hizo hasta ahora. Ahora hay otro formato de trabajo. ¿Cómo ingresas a las empresas y qué respuesta tienes de esos que recién mencionaste, de estos IT, de estos departamentos? ¿Son medio resistentes, como decís, o algunos quieren colaborar? ¿Qué tipo de relación tienes con esas empresas que trabajan? Buenísimo tema, la verdad. Y sí que es verdad que depende mucho, ¿vale? Nosotros, pues al final, somos una empresa de ciberseguridad y sobre todo trabajamos con la parte de IT, ¿vale? Porque son quienes nos entienden más. Nuestra tarea al final es hacer la ciberseguridad lo más fácil posible, pero sí que es verdad que en empresas grandes pues se trabaja con el equipo de informática. Y sí que es verdad que nuestro enfoque es más parecido a lo que hacéis vosotros. La idea es que no señalemos cuando vemos un fallo. Señalar en el sentido de culpar a la persona. Aquí en España nosotros solo decimos chapuzas, cosas que están hechas mal o están hechas de una manera. Prefiero le decimos atado con alambre, bueno, así como, sí, chapucera. Claro, claro, chapucero, exactamente. Y sí que es verdad que hay muchas cosas de ese tipo, o incluso, pues nosotros, nuestra especialidad son los simulacros de phishing, todo el tema de ingeniería social, que ya entremos en ese tema. Y pues muchas veces cae un empleado, cae una persona, incluso alguien de IT, que puede caer cualquiera. Y la idea no es culpar a la persona, ¿vale? La idea es, pues, oye, señalar el problema, intentar solucionarlo desde ahí, desde la confianza, desde hacerle entender el problema, porque, claro, hay muchas empresas, bueno, hay algunas empresas, algunos proveedores de ciberseguridad que lo que hacen es culpar a la persona. Imagínate que yo mando un correo, un simulacro de phishing, y cada vez que el empleado caiga, le mando una página web que se ría de él. Esto al final lo que hace es culpar al empleado, que yo he visto casos de que como pinches en un enlace que no toca, se ríen de ti. Y claro, sí, lo que hace el empleado es perder la confianza en los correos, sentirse como que culpado y así no se aprende. Hay que enfocarlo de manera de, oye, yo te señalo el problema, vamos a intentar solucionarlo y en algunos casos, si yo le digo a una empresa que les recomiendo hacer tal cambio, tal configuración y no lo hacen, pues bueno, eso ya es problema suyo. Al final, mi tarea es señalar el problema y ayudar a mejorarlo, pero yo tampoco tengo la responsabilidad de cambiar algo físicamente si ellos dentro no quieren. Bien, no sé que lo bordas. Tampoco sos psicólogo, digamos, de esas personas. Claro. También creo que algunos se lo deben tomar mal porque no debe ser lindo que nos pasó hace poco también. Nosotros tenemos un cliente de Bolivia, sufrió un hackeo de su sistema y al final nos decían a nosotros que nosotros habíamos sido porque tenemos acceso para administrar y demás. Y le dijimos, acá están todos los logs, digamos, todos los accesos, quién descargó la base de datos, quién movió, etcétera. Y evidentemente había sido un empleado. Como que fue un tema que no se habló más, como que se cortó ahí cuando se dieron cuenta que era un empleado de ellos, ya a nosotros seguimos trabajando en todo perfecto, pero era como algo, como, también medio que da prurito, como que la gente se siente mal, la empresa como que queda como poco prolija. Hay toda una cuestión ahí medio que por eso que se silencia esto, por ejemplo, del 77%, me parece. Hay un silencio, puede ser, con esas cuestiones, interno y también externo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que primero hay un tema de ego, ¿vale? Pues todas las personas al final tienen un ego y un equipo de informática. Hay muchísimos profesionales que pues, lo que quieren es mejorar. Yo creo que la mayoría de profesionales son así, pero sí que hay alguna persona que tiene un ego, que trabaja pues, toda la vida en una empresa y como le toques algo, como le pongas rojo, por así decirlo, se lo toma mal. Entonces, sí que está la parte esa interna de que le toques el ego a una persona,
Pero también está la parte de exterior, de empresas, de que muchas veces no quieren reconocer errores. Si les hackean, no quieren que se sepa nada, quieren ocultar todo este tipo de fallos porque al final les afecta a ellos la reputación. Que en parte yo lo puedo entender, aunque sí que es verdad que si se ha fallado, lo más inteligente es reconocerlo y ya está, y mejorar. Pero tampoco se puede intentar ocultar, o mucho menos por el ego, pues no querer mejorar la seguridad, que para mí es un fallo catastrófico. Y adentrémonos en esas emociones, en esos sesgos, esa ingeniería social, ¿la utilizás para hacer este phishing o estos ataques para poder ingresar a la empresa o hacer estas auditorías? ¿Vos usás todo eso a favor? ¿Podrías ampliar eso? Principalmente la ingeniería social, phishing, todo ese tipo, bueno, eso es un arte prácticamente, se basa más que en la parte informática, en las emociones, se basa en el fallo humano, porque claro, sí que es verdad que a ti quizás te llega un correo y tú estás pues bastante despierto, estás en un día fresco, por así decirlo, y puede ser que tú lo veas, lo detectes y pues sepas que es phishing y no lo cliques. Pero si eso te pilla a ti en un momento que tengas mucha más prisa, que sea algo con urgencia, que sea algo que te active un miedo, pues sí que es verdad que es mucho más posible que tú quites esos filtros, quites esas barreras mentales de esto puede ser phishing, accedas al enlace, descarga un archivo, deje tu contraseña en una página web. El problema principalmente está ahí en que se aprovecha de las emociones, porque si son mensajes sin emociones, sin prisa, sin urgencia, sin nada, es mucho más difícil que caiga la persona. Entonces, hay una parte de psicología bastante importante en la ingeniería social. Me imagino, debes usar mucho Robert Cialdini. Nosotros para marketing hemos usado mucho todos los sesgos sociales. Daniel Kahneman habla mucho de eso también. ¿Cuáles son los sesgos principales que utilizas para, por ejemplo, la redacción de un BEC? ¿O cuáles son los sesgos que la gente son más detonantes y hacen que las personas tomen acción? Sí que es verdad que hay bastantes sesgos y pues podía ponerme a enumerar muchísimos, pero los más comunes suelen ser el miedo, por ejemplo, a que tu jefe te castigue si no haces algo, la autoridad es que si a ti te manda un correo el jefe o una persona que esté en un rango por encima tuyo, pues es más posible que tú le hagas caso. También aprovechamos mucho lo que es la urgencia, de que si no haces tal cosa en tal tiempo va a pasar tal cosa. Realmente esos son los principales. Luego sí que es verdad que hay muchas más emociones que pues se pueden utilizar. Realmente casi cualquier emoción se puede aprovechar. Por ejemplo, la alegría, que es una emoción positiva, tú la puedes utilizar en el phishing. Porque si yo hago un phishing y te digo que, oye, has ganado 10.000 euros en un premio, tú te pones contento y dices, vale, dámelo ya, dámelo ya. Y realmente casi cualquier emoción, casi cualquier sesgo cognitivo se puede explotar para esto. Al final, como te digo, lo más común es la urgencia, porque un criminal lo que quiere es que una persona actúe ya y no piense y no active esos filtros, como he dicho antes, mentales, y que haga lo que le pidas y ya está. Pero como tal hay muchísimos sesgos cognitivos y puedes explotar cualquiera de ellos. Yo creo que también es el sesgo como que lo vas llevando al límite, sea el que sea o la emoción que sea, siempre va a lo máximo feliz, lo máximo de urgencia, todo para poder hacer que la persona vaya y tome acción. Creo que recién mencionaste esto de los criminales. ¿Cómo haces para estudiar o saber el formato de trabajo de estos cibercriminales y poder entender su lógica, porque también hay una psicología del cibercriminal? O sea, está la psicología que vas a utilizar para a quién vas a atacar, o sea, el destinatario, pero tenés también de estos grupos, estos equipos, estas personas, ¿no? Cuéntanos un poco, tú te introduces en estos espacios, cómo aprendes, cómo los desglosas, puedes comentarlo, cómo adaptas ese marco de trabajo que tienen para estar al día, estar actualizado. Sí que esto es un tema que, bueno, yo digo mucho, es clave conocer cómo piensa un criminal, porque al final si tú sabes cómo piensa un criminal, por mucho que él avance, tú vas a saber cuál es su próximo paso. Entonces, a nivel personal, pues sí que es verdad que yo intento siempre que puedo entrar en algún grupo o intentar pues observar desde fuera cómo funcionan estos criminales. Si te soy sincero, sí que está la parte de la dark web, de los foros, aunque sí que hay un poco de humo en relación a eso, pero realmente hay incluso grupos de Telegram, de Discord y redes sociales que te pueden parecer que son más normales y donde se juntan estos criminales y me gusta mucho observarlo porque así te enteras de lo que ellos están pensando, cuáles son sus próximos pasos y así pues
te avanzas a ellos y evitas que pues caigan tus clientes. Básicamente tienen la ventaja sobre ellos al revés de que ellos tengan la ventaja contra ti. O sea, entiendes cómo trabajan ellos y de esa manera es como hacer la ingeniería inversa, pero del atacante, justamente para entender cómo trabaja, cómo piensa, cómo ataca. Está cambiando mucho, ¿no? Constantemente salen nuevos formatos o siempre es lo mismo de otra manera. Porque te comento cómo nosotros vemos el marketing. El marketing no cambia. Uno puede cambiar el formato que lo comunica en una placa, en un video, en un banner, no sé, en un lanzamiento, pero todo está basado en esto, en las emociones, en los sesgos. El marketing, no sé, el sesgo de urgencia, ¿no? Promoción válida hasta tal fecha. Eso va a seguir existiendo siempre. Cambia, bueno, si es un local de comida, un local de ropa, una empresa de autos, una inmobiliaria. El método es el mismo, el formato es diferente. O más bien dicho, la estrategia es la misma, la táctica es diferente. Cuéntanos un poco, ¿va evolucionando o siempre más o menos termina rondeando lo mismo? Cambia todo, cambia tanto el formato como el método de trabajo, como todo en el fondo, porque sí que es verdad que al final es parecido en esa parte al marketing, todo se basa en las emociones, a partir de ahí pues se crea todo el phishing, sea en cualquier formato posible, pero sí que es verdad que pues se está viendo un cambio de la actuación de los criminales. Nosotros tenemos un correo electrónico, una bandeja de correo que utilizamos solo para eso, solo para analizar qué tipo de phishing, qué tipo de mensajes, qué tipo de estafas se ven hoy mismo, y a partir de ahí hacemos ingeniería inversa para descubrir cómo actúan ellos, cómo hacen todo y cómo trabajan a nivel interno y la infraestructura que tienen. Pero sí que es verdad que se está viendo un cambio muy importante. Sobre todo, lo que veo yo más principal es que ahora el phishing es mucho más personalizado. Sí que es verdad que antes a todos nos llegaba el típico correo del príncipe nigeriano que te quería dar su fortuna o ese tipo de estafas que sí que es verdad que engañaron a muchas personas y se robó mucho dinero, pero no cae la gente porque es demasiado obvio. Pero cada vez se ven mucho más casos de phishing hiperpersonalizado y de casos específicos, más que pues pesca de arrastre, que era lo que se hacía antes, que era, me mando 1 millón de correos y el que caiga, pues me lo llevo. Y eso da puntapié al tema de la inteligencia artificial, o sea, ¿dónde o cuál es el rol de la inteligencia artificial hoy en día con la ciberseguridad y con el phishing? ¿Son ataques más personalizados, como decís? O sea, a través del uso de la inteligencia artificial. Esa sería la pregunta primera. ¿Qué otros usos podemos tener a través de la inteligencia artificial para tener en cuenta o cómo encauzas la inteligencia artificial hoy en día con este movimiento? Como habíamos dicho, nosotros hicimos un video que hablamos del boom, hablamos de la burbuja de la IA y hoy está, todos nuestros clientes quieren IA. Pero ¿IA dónde? ¿IA en la nube? ¿IA en local? Porque se pueden hacer varios desarrollos. ¿Cómo vas a hacer copia de seguridad? Hay un montón de cosas. No es, hola, quiero IA. ¿Y según qué? Entonces, tiene varias aristas. Entonces, la pregunta es, ¿el phishing o la ciberseguridad está siendo afectada a través de la IA? ¿Y qué casos concretos podemos ver de esa afectación? A nivel de phishing, de ciberseguridad, sí que es verdad que esto se lo pone mucho más fácil a los atacantes que a las personas que protegen. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial, primero, permite a una persona con muy pocos conocimientos técnicos lanzar ataques. Esto antes no se veía, antes las personas que pues, lanzaban ataques de phishing tenían mucho más expertise, por así decirlo, tenían mucha más experiencia, porque al final requiere ciertas habilidades que la mayoría de la población no tiene. Pero cada vez más la inteligencia artificial permite a personas con menos conocimiento hacer ataques. Eso es el primer punto. El segundo punto es que la inteligencia artificial también lo que permite es hacer ataques que sean más realistas. Porque sí que es verdad que en el pasado, imagínate que yo soy un hacker ruso y te quiero mandar un mensaje a ti, lo más probable es que lo haga en un traductor de Google. ¿Qué pasa? Hace unos años se detectaba muy fácil el phishing porque pues veías errores escritos, veías pues, malas tildes o palabras que no tenían sentido, pero hoy en día con la inteligencia artificial pues lo que puedes hacer es pedirle que te lo traduzca y un texto que escriba una inteligencia artificial está mucho mejor escrito que uno que hagamos tú o yo a mano. Entonces sí que es verdad que se ha roto pues, la barrera de entrada para personas sin conocimientos, se ha permitido que sean mucho más realistas y pues como tercer punto es que ahorran muchísimo tiempo porque
Claro, tú antes tenías que programar todo, tenías que escribir el HTML de los correos, escribir las páginas web, la clonación de las páginas web, y hoy en día eso es mucho más fácil y los hackers, como he dicho, no tienen puerta de entrada, es mucho más fácil, no requieren pues tanto tiempo como te he dicho y es mucho más realista, lo cual pues hace que alguien en Pekín haga un ataque muy realista que en el pasado pues le tomaba mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Y sobre la parte de general, sobre la ciberseguridad, cómo lo veo en ese aspecto, pues sí que es verdad que pues veo un poco de humo en ese aspecto. Sí que es verdad que la IA pues tiene muchos usos, se puede utilizar en gestión de amenazas, EDR, todo ese tipo de cosas para que analice falsos positivos, quite trabajo a personas, al final se puede utilizar para quitar trabajo, o incluso se está viendo pen testing puramente con IA, y sí que es verdad que da resultados interesantes. Yo en lo personal veo un poco de humo, ¿vale? Porque sí que es verdad que pues, hay muchas cosas por las que se puede utilizar y hay muchas cosas que da ventaja, pero implementar IA en todo, pues muchas veces no tiene sentido y muchas veces requiere más tiempo. De ahí nace una cosa que, bueno, nosotros hablamos hace tiempo, que es el tema del vibe coding. A partir del vibe coding, que es usar la IA para programar, hay muchísimas vulnerabilidades, porque tú una IA te puede programar, pero es que hay gente que no tiene ni idea de lo que están haciendo. Entonces no saben qué está expuesto, la IA no tiene contexto tampoco de seguridad y pues hay barbaridades publicadas que, bueno, que ya hay muchos casos en internet de que es un peligro brutal utilizar el bytecoding. Eso me encantó porque lo hablamos justamente en ese anterior video que hablábamos con Martín, que el vibe coding, todo el mundo dice, voy a hacer esto con, no sé, Anti-Gravity, hay un montón de plataformas que te lo hacen, hasta incluso con B-Zero de Vercel, que nosotros, está bueno como un producto mínimo viable, un MVP, ¿no? Pero no tienen, o sea, no tiene un backend bien desarrollado, los logins son cualquier cosa, entonces, ¿creés vos que, o sea, es un puntapié la IA, nos ha ayudado a armar, o sea, creo que es muy bueno porque te permite presentar una idea, quiero hacer esta aplicación, nosotros ahora estamos armando un sistema de tickets para hacer el seguimiento cuando hay un reclamo o algún pedido de cambio de campañas o no sé, de los CRM que implementamos, estamos armando y la primera versión la hicimos con alguno de estos software, pero después lo lleva un desarrollador senior que ya hace el backend, después tenemos otro desarrollador que hace el frontend y todo el tema de seguridad, backup, un montón de cosas. Eso no lo contempla y encima que no hace desarrollos modulares, está todo como comprimido el código, eso da un puntapié a una falla, primero obviamente del sistema, pero de que, o sea, de exponer un montón de información, ¿o no? Yo opino igual en esa parte y es que el problema con la IA realmente es no saber lo que estás haciendo. Porque si tú le das una IA a un programador frontend, seguramente la sepa utilizar y si en vez de decirle, oye, hazme todo el trabajo, simplemente te ayuda, tú le guías, tú le dices qué parte específica hacer, pues es un buen uso y pues puede incluso ahorrar tiempo, puede ser beneficioso. Y yo hay muchas cosas personales, proyectos y todo ese tipo de cosas que lo he hecho con IA. El problema está en cuando tienes una persona que no comprende mucho a nivel técnico, que no sabe lo que está haciendo y pues le pide a la IA que le haga tal cosa. Ahí es donde está el problema, porque si tú le pides un proyecto que tiene su frontend, su backend y te hace todo junto y funciona y tú dices, vale, perfecto, hay un problema, porque tú todo lo que te haga la IA tienes que primero que nada entenderlo, ¿vale? Porque si tú no entiendes, pues hay muchos problemas, hay muchas vulnerabilidades, también hay problemas si quieres escalarlo. Y yo creo que la IA pues, se puede usar al final, es una ventaja competitiva si se usa bien y si se usa con las personas adecuadas, ¿vale? Porque si es una herramienta que al final es como una herramienta que potencia lo que eres. Y si eres una persona con poco conocimiento, pues igual eso se va a ver reflejado en lo que tú hagas. Va a ser algo que está mal hecho, sin seguridad y incompleto. Pero si se lo das a un desarrollador como tal, que tenga experiencia, tenga su expertise y la use con cabeza, la use bien, sabiendo lo que está haciendo, pues es una ventaja. Al final hay que saber usar la herramienta y no pues tener todo este hype de, oye, uso IA, uso IA, uso IA, sin saber lo que estamos haciendo. De hecho, poniéndonos en sintonía, muchos de tus clientes son de España. Nosotros consumimos en Latinoamérica mucho de youtubers o
divulgadores de IA, muchos son españoles y hay mucho hype, o sea, está el hype, el humo, todo, esto con Claude, Claude te hace todo, no sé qué. Y me parece que como que eso es medio como de niño, como medio como infantil. Sí creo que Polo con eso nos va a ayudar o nos ayuda. Nosotros usamos mucho IA en la agencia, pero con un raciocinio, con un pensamiento. Esto es clave, el sentido común. Quiero hacer doble clic ahí porque tú en todos los posts, en todo lo que comentas, en tu formato de trabajo, en tu sitio web, hablas de este sentido común. Que la frase dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? ¿Dónde crees que se ha perdido el sentido común y crees que es elemental para estos ataques, para el uso de la IA, para todo en general? Bueno, pues a nivel personal, yo creo que el sentido común es clave para todos. Sí que es verdad que aplicándolo pues a la IA, a la ciberseguridad, es mucho más importante, porque si se usa la IA sin sentido común, hay problemas. Pero si tú revisas cosas, por ejemplo, revisas el correo electrónico sin sentido común, pues es posible que te traigas un ejemplo de phishing. Y sí que es verdad que se está viendo muchas personas que dependen de la IA y no tienen sentido común, lo han perdido. Por lo tanto, sí que es verdad que incluso yo he visto casos de estafas que vienen de ahí, de que, oye, yo todos los correos se los paso a la IA me los analiza y si me da el ok, pues hago lo que dice. ¿Qué pasa? La IA falla, tiene alucinaciones, hay muchos problemas, está el high que has dicho tú. Y claro, de ahí vienen los problemas cuando no se tiene sentido común de, oye, para esto, reflexiono, analizo, hago lo que sea, hago lo que me han enseñado y a partir de ahí actúo. Pero no actúo y luego pienso, que es donde vienen la mayoría de problemas en todo en la vida. Creo que es básico, vuelo con esto de los basics, lo llevo mucho, yo cuando hacía calistenia se llaman los basics, que sería hacer dominadas, flexiones, esos son como las cosas que siempre tienes que hacer, de a poco puedes hacerlo más dificultoso al ejercicio, pero siempre tienes que hacer los basics, ¿no? En esto también hay basics o básico, ¿no? Y no sé, el sentido común para mí es tan elemental porque claro, te llega un mail y lo pones todo con la IA y que la IA te diga así, haz este pago a este proveedor, haz no tiene sentido. Yo creo que, de hecho, vamos a ver mucho más de eso. Yo creo que se va a profundizar. Ojalá que no, no es que quiero crear, pero la tendencia es que las personas como que no quieren pensar. Me parece que este mensaje que nosotros damos es que pienses más. O sea, todo lo contrario, que la IA, no, la IA te ayuda a ser capaz más creativo, te da ideas, todo, pero hay un filtro, ¿no? Si logramos eso, eso es lo que al fin y al cabo vos también compartís en las empresas, ¿no? Das algún tipo de formación que es primero ingresar a la empresa y qué sucede después relacionado a esto del sentido común, che, filtremos, porque entiendo que tu lógica no es entrar y destruir la empresa y bueno, ya está todo para la mierda, entremos y destruyamos todo, sino que, bueno, logramos ingresar, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sumamos? ¿No? Cuéntanos un poco de One Shot específicamente y relacionado a este tema. Pues bueno, OneShot es un servicio que tenemos nosotros en Hublock, que bueno, es un servicio más enfocado a pymes, a pequeñas y medianas empresas, que bueno, es muy curioso, ya mucha gente me lo ha dicho, que es una garantía única porque creo que no existe en el mundo algo así. Y es un servicio en el cual nosotros hacemos simulacros de phishing, ¿vale? Una empresa, los simulacros, ¿ves? Lo mismo que hacen los criminales, hacerlo nosotros. ¿Qué pasa? Le damos la vuelta de tuerca porque lo hacemos hiper personalizados. Esto que algo que casi nunca se hace, siempre se hacen con plantillas y el enfoque es que caiga alguien, ¿vale? Entonces, en el momento que alguien caiga, lo que hacemos nosotros es, pues paramos el servicio y hacemos una formación personalizada a todo el equipo. Pero lo interesante y bueno, lo es la gracia, por así decirlo, de este servicio, es que si no cae nadie, el servicio le sale gratis a la empresa. Es decir, nosotros estamos tan seguros de que los empleados caen, que los empleados no van a dar su contraseña o se van a descargar un archivo, o cuáles son cosas críticas. Estamos tan seguros de eso que, pues, si no cae nadie, el servicio a la empresa le sale gratis. Y es que le damos un informe de exposición pública. Explicándonos el servicio, nosotros como trabajamos, sobre todo en este tipo de servicio, por ejemplo, la idea es, bueno, sí que es verdad que está la parte de intentar destruirlo todo. Sí que es verdad que hay que tener cuidado, ¿vale?
Así que es verdad que tampoco puede hacer mucho daño con un correo. Es decir, nuestro objetivo es pensar como un criminal, intentar que quede alguien, estudiar a esa empresa a profundidad y luego a partir de ahí desarrollar casos de phishing, correos, SMS, llamadas y pues intentar que alguien caiga, que alguien se descargue algo o que nos dé su contraseña. Una vez que conseguimos esto, hay que hacer un parón, ¿vale? Hay que hacer un parón, sobre todo mental, y cambiar el chip, por así decirlo, de oye, ya hemos entrado en la empresa, ya hemos conseguido el objetivo, por así decirlo, y ahora es el momento de, pues, hacer que las personas se den cuenta del error y que aprendan. Entonces, pues a partir de ahí normalmente paramos y hacemos una formación personalizada, tenemos a toda la plantilla, le decimos, oye, ha habido tal problema, no señalamos a la persona. Muchas veces no, pues, tenemos una reunión con todo el equipo y nunca decimos quién ha caído, ¿vale? Porque es muy importante que la persona no se sienta culpable y no se sienta mal. Sí que hay que decirle, oye, te has equivocado, aprende, pero eso ya suele pasar solo. Es decir, si tú caes en un simulacro, lo más normal es que si haces una formación específicamente porque tú has caído, estés mucho más atento. Entonces, hacemos un cambio de chip y nos enfocamos en el aprendizaje. Sí que es verdad que, como te digo, esto es un servicio un poco especial. De normal, pues intentamos hacer simulacros lo más realistas posibles y ya está. Pero aquí sí que vamos un poquito más con la garra de intentar conseguir que alguien caiga y pues después cambiamos el chip y hacemos un aprendizaje y una formación específica para que aprendan. Respecto al tema de la negligencia, que va también a una temática que teníamos planteada también conversar, ¿crees que a veces es más peligroso un enemigo interno que un enemigo externo en la empresa? O sea, un empleado, un colaborador que ya sea que no sepa o que quiere hacer daño. Cuéntanos un poco cómo es ese tema de las personas que no saben internamente dentro de la empresa. ¿Crees que es, porque nosotros siempre decimos, ¿no? Si no sabes lo que puede hacer una persona que no sabe, es más peligroso que una persona que quiere hacerte daño, porque sabes que te va a hacer daño, ¿no? Pero la otra, no sabes si en algún momento te lo va a hacer, no te lo va a hacer, porque, bueno, obviamente tiene desconocimiento. También hay gente que quiere hacer daño, nos ha tocado en la empresa tener que lamentablemente desvincular porque quería hacer daño, pero a veces la negligencia también es un enemigo interno. Sí, sí que es verdad que hay mucho problema y como has dicho, hay ocasiones en las que es más peligroso alguien que pues tenga ignorancia por desconocimiento que alguien que quiera hacer el mal, porque si tú no eres consciente de que no puedes abrir todo el correo que te llegue, no te puedes descargar todo lo que te llegue, pues eso es mucho más peligroso. Bueno, sí que es verdad que hay que ver casos y casos, pero es un peligro bastante importante tener a alguien que va como pollo sin cabeza, dimos en España, que hace pues lo primero que se le ocurra, no piensa, no tiene ese sentido común del que hablamos antes y pues es bastante peligroso porque pues hay muchos hackeos y muchos problemas que vienen precisamente de ahí. Sí que separándolo de eso, tenemos una figura que es el insider, que es algo como lo que has dicho tú, que es una persona interna y hay que tener mucho cuidado con esto y es complicado detectarlos, que son personas que no están contentas con la empresa y al final lo acaban pagando con ya sea un cibercriminal. Hay dos tipos de insiders, por así decirlo. Uno que es la persona a la que le contacta un grupo de cibercriminales. Sí que hay muchos casos en los que a ti te puede llegar un correo de, oye, somos un grupo de cibercriminales, tú tienes que darnos acceso a tal cosa y nosotros te pagamos 100.000 euros. Entonces, claro, sí que es verdad que si un empleado está descontento y pues no quiere estar en la empresa, pues accede a esto y es un peligro importantísimo porque le abren las puertas desde dentro. Pero sí que hay casos incluso de que un empleado esté tan incontento que vaya directamente a estos grupos a pedirle que les hackeen, lo cual, pues bueno, es una tarea, pues, por una parte de que los empleados pues no estén incontentos, que no tengan motivo, pero si son personas que son así por naturaleza, pues hay que tener mucho cuidado y saber identificarlos. Pueden comprometer a toda la empresa. Y debe ser difícil verificar. Sí, es complicado. Es como un caballo de Troya, ¿no? El que lo tenés adentro es como un cáncer que va creciendo. Sí, nosotros hablamos mucho de la cultura empresarial. No es fácil, todo es libros, ¿viste? Hablan de libros, o sea, de ser bueno con el equipo, tener flexibilidad, un montón de cosas, pero bueno, hay una parte humana que
que si no la cubres, la va a cubrir la oscuridad, por así decirlo. Lo va a cubrir este grupo criminal. Es así, es o A o B. Yo creo que es muy claro muchas veces en estos casos. Eh, Quería hacer hincapié en una temática bastante controvertida, que es el tema del uso de las VPNs. ¿Tiene sentido usar una VPN que te ofrecen esa falsa sensación o esa sensación de seguridad? ¿Es seguro usar una VPN? ¿Vale la pena? ¿Te da seguridad? Contanos un poco ahí, Paco. Este es un tema muy interesante y es que yo estoy bastante en contra de las VPN comerciales. ¿Vale? Hay que hacer una separación y es que una cosa es una VPN privada que tenga una empresa que hayan configurado ellos y que sea pues una VPN, como la mayoría ya debe de saber, es un puente, por así decirlo, que conecta un servidor con otro. Entonces, lo ideal es que cualquier empresa, sobre todo si trabajan en remoto, tengan una VPN que conecte ese servidor con pues, tu dispositivo, tu ordenador o lo que tú utilices. Yo con eso estoy bastante de acuerdo y lo veo una muy buena medida de seguridad. Pero sí que es verdad que las VPN comerciales, típicos anuncios que todos estamos hartos de escuchar, a mí no me, a nivel tanto personal como profesional, no me gustan mucho, por dos motivos. Primero, porque es casi todo marketing, ¿vale? Una VPN realmente sí que es verdad que en ciertos aspectos o en ciertas situaciones específicas sí que sirven, pero a mí no me gustan mucho porque no ofrecen tanta seguridad como te dicen. Muchas veces te dicen las VPN que van a evitar que los hackers te roben toda tu información y todo ese tipo de cosas, cuando realmente a nivel técnico no. El único caso es una red pública, pero que realmente todo va cifrado o HTTPS en la mayoría de casos. Entonces, yo honestamente mm, recomiendo que se utilice una VPN propia, que se configure dentro de la propia empresa y no dependa de proveedores, porque estas empresas grandes sí que es verdad que han salido muchas investigaciones de que espían tu tráfico. Entonces estás pagando porque te espía una persona cuando realmente la mayoría de casos no te protegen. Entonces, pues yo recomiendo que una empresa para sus trabajadores tenga una propia, pero depende del caso, no se utilice una comercial. Y después vamos con algo más controversial todavía, el uso de los antivirus en las empresas. ¿Realmente vale la pena comprarle en todos los dispositivos de una empresa? ¿Te protege un antivirus o hay veces que te enlentece, te hace más lento tu computadora y no te termina protegiendo? Vale, aquí también hay que ser muy cuidadoso en este tema porque, bueno, se me pueden echar encima amigos del sector. Y sí que es verdad que hay que hacer también otra diferencia muy importante entre antivirus tradicionales, cosas que se suelen ver ya pues, antiguamente, el típico Avast viejo que tenías en el ordenador, a antivirus pues, más novedosos que bueno, están implementados con EDR, ese tipo de soluciones que son mucho más completas y protegen todo lo que es la red de la empresa. Yo personalmente pienso que muchas empresas tienen un mal foco, ¿vale? Y piensan que tienen un antivirus, sobre todo estos originales, que no incluyen nada más, lo único que te hacen es analizar los archivos y que en muchas ocasiones pues realmente no funcionan mejor que el Defender de Windows. Entonces, yo pienso que hay que cambiar un poco el foco, ¿vale? Hay que cambiar el foco por soluciones que de verdad protejan a la empresa, ¿vale? Yo, sí que es verdad que esto es un tema muy complejo, pero yo personalmente aconsejo buscar antes que un antivirus, pues, típico que solo te analice, pues, archivos y ese tipo de cosas que ya no se ve tanto como amenaza, que, pues, incluye un EDR, que es una solución más completa que proteja a lo que es toda la empresa como tal, más que algo que te analice los archivos que, aunque está bien, en muchas ocasiones no están ni muy avanzados. Y pues, bueno, a partir de eso, tener más foco de que, oye, no solo es un antivirus, también está la parte que hemos hablado de ingeniería social, también está la parte de temas, auditorías y todo lo que tenemos expuesto a nivel de servidores, si tenemos aplicaciones web y todo ese tema, cambiar un poco el foco y no priorizar tanto un antivirus típico, porque realmente no cambia tanto la seguridad de la empresa. Que va de la mano con esto de la copia de seguridad, ¿no? ¿Es necesario hacer una copia de seguridad? ¿Es necesario hacerla en físico o en la nube? ¿Qué comentarios tienes con respecto a eso? Que ya esta es la tercera. La primera eran las VPN o VPN que le dicen allá en España. Después la segunda los antivirus y la tercera
¿La copia de seguridad es necesaria? Yo considero que las copias de seguridad son un estándar en cualquier empresa. Si no tienes una copia de seguridad, al final estás expuesto a que con cualquier hackeo, con cualquier problema, incluso no un hackeo, sino un problema técnico, un desastre natural. Se dio aquí en España con el tema de la Dana, que se inundó, fue un desastre aquí en España. Y hubo muchas empresas que perdieron los datos porque no tenían copias de seguridad o solo tenían una, ¿vale? Entonces, es un estándar. Yo creo que si no tienes copias de seguridad, pues corren mucho peligro. Y también hay que asegurarse de que esas copias de seguridad funcionan, porque hay muchas empresas que tienen copias, pero que si un cibercriminal entra, puede corromper también esas copias. Entonces, hay que comprobar que un cibercriminal pues no puede hacer esas copias y que se puedan recuperar correctamente, que esté todo bien configurado, que esté todo pues puesto de una manera que en caso de un hackeo, en caso de desastre, poder recuperarla, que muchas veces no se comprueba. Y aquí yo tengo una regla, por así decirlo, que lo he hablado más de un post de LinkedIn, y es la regla de las 3 copias, ¿vale? O los 3 sitios, o como se quiera decirlo. Yo recomiendo idealmente tener copias en 3 sitios distintos. Primeramente, en un sitio físico, ¿vale? Que esté, pues en un disco externo, que esté conectado a los servidores, por ejemplo, o a los ordenadores de la empresa. Tener otra física, a ser posible, desconectada de las demás y aislada, posiblemente en caso de que nos tengamos un incendio en la empresa, pues tenerlas separadas. Y otra en la nube, ¿vale? ¿Por qué 3? Con 2 se supone que valdría. El problema es que hay ocasiones y hay casos en los que pasa algún problema y un hackeo, se pierde una, pero la otra tiene problemas. Yo he visto casos de que una empresa pues ha perdido ciertos datos, han ido a intentar recuperarlos en la nube, pero la nube pues se ha corrompido, ha tenido problemas y no han podido recuperar los datos. Entonces, si nos queremos asegurar de los datos, pues lo ideal es tener 3 copias de seguridad antes y distintos, como he dicho, pues para asegurarnos de que si pasa lo que sea, estemos cubiertos. Ya no solo un hackeo, sino como de un desastre natural, como he dicho. Muy bueno, Paco. Creo que va de la mano con todo. Hay algo que no habíamos hablado y ya para ir finalizando. Tema contraseñas. ¿Crees que es dónde guardar las contraseñas? Es importante usar OnePassword, Bitwarden. Creo que está mal utilizar, por lo que tengo entendido, lo que me has comentado, guardarlas en la de Chrome. Esa creo que es lo más inseguro que hay, pero ¿dónde guardamos las contraseñas? Esa es una pregunta también súper básica, pero pasa mucho en las empresas que yo lo veo siempre, viste que cuando te comparten pantalla, nosotros usamos muchos CRM que, bueno, tienen que iniciar sesión o poner algunos datos y van arriba a la llavecita esa que aparece en el Chrome, tocan y eso entiendo que se guarda en un archivo de Chrome y que eso está muy expuesto. Cuéntanos dónde guardar, porque también sé que lo más seguro, bueno, nada es 100% seguro, pero es lo físico, tener el famoso cuadernito, un cuaderno con cada una de las contraseñas. Lo que pasa es que uno en la diaria se mueve, va para acá, está, necesitas la contraseña, es cierto que te la acuerdes, ni hablar de que hay que cambiar, no voy a hablar del tema de, obviamente, no poner las mismas contraseñas, pero justamente si cambias, está la paradoja de que si haces una contraseña para cada una, ¿dónde guardas tantas contraseñas? Yo siempre recomiendo un gestor de contraseñas, porque yo creo que tener que acordarte de todas las contraseñas es algo imposible o requiere mucho esfuerzo cognitivo que pues un empleado no tiene por qué tener la carga de tener 20 contraseñas en su cabeza. Esto también hace que pues, las contraseñas que tú tengas sean pues muy similares. Es decir, tú no te vas a acordar de 20 contraseñas, sino quizás es una Pepito 123 y la siguiente contraseña es Pepito 235. El problema es cuando tenemos este tipo de patrones que hacen que si un criminal consigue una contraseña pueda intentar adivinar las demás. Por lo tanto, yo recomiendo siempre un gestor de contraseñas. Ahora, aquí hay 2 opciones principales y son pues tanto los gestores de contraseñas offline, ¿vale? Que pues son a nivel de seguridad son los más seguros, y los gestores de contraseñas online, ¿vale? Sí que es verdad que la opción de los offline a mí me gusta mucho, pero esto suele tener muchos más problemas y suele ser un poquito más incómodo de usar, ¿vale? Porque al final va a depender de cada dispositivo de la empresa, no hay sincronización y pues tienes que
aunque realmente es bastante cómodo, es copiar y pegar de pues, el propio gestor de contraseñas. Está el típico KeePass, que es código abierto, es una solución que yo recomiendo sí o sí, pero claro, muchas veces no es lo ideal y hay casos en los que está la opción de uno que sea online. Aquí hay muchos proveedores, yo tampoco podría recomendar un específico. El problema con un proveedor de gestor de contraseñas es que dependes de que a ellos no les hackeen, porque bueno, si comprometen a uno de ellos. Perdón que te interrumpo, pero se ha visto que los propios gestores de contraseñas los han hackeado. Eso cuando yo fui a ver, porque nosotros tenemos uno implementado en la empresa y fue como, entonces, ¿cuál uso? Porque no confío en ninguno tampoco. Hay que tener mucho cuidado y al final te arriesgas a eso, porque un gestor de contraseñas es un blanco pues muy atractivo. Yo si fuese un criminal y tengo la opción de conseguir la contraseña de 1.000 millones de personas, pues obviamente voy a intentar atacarles a ellos. Entonces sí que es verdad que pues no suelen hackearles, porque suelen tener una medida de seguridad pues muy por encima de la media, pero pues bueno, al final son una opción. Yo personalmente no lo recomiendo. Sí que es verdad que hay algunos proveedores como Proton, que tiene un gestor de contraseñas que a mí me da bastante confianza, pero al final depende de un proveedor externo. La ventaja de esto al final es la comodidad, ¿vale? Porque tú tienes un gestor de contraseñas, puedes tener equipos, está todo sincronizado entre todos los dispositivos y pues en el propio navegador se autocompleta solo, lo cual es muy cómodo y el único problema, como he dicho, es que depende del proveedor. Entonces, aquí hay que hacer balance de riesgos y pues ver qué es lo más inteligente, si usar pues un gestor de contraseñas online con el riesgo que supone o pues tener un offline que es un poco más incómodo pero que te hace el apaño. Eso sí, yo siempre recomiendo gestos de contraseñas porque tener las contraseñas en la cabeza es un peligro y pues no suele acabar bien porque es imposible acordarte de contraseñas que sean muy largas y que sean muy distintas. Creo que hay una cuestión medio como un cuadrante, ¿no? En el cual a mayor comodidad, menor seguridad y claro, a menor comodidad como que es más seguro, como que, claro, si lo tienes en un pendrive guardado en un armario, en tal lugar, pero hasta que vas o lo buscas y demás, es súper incómodo, pero entiendo que un hacker que vaya a buscar eso, ¿cómo va a ir? No, no va a llegar en ningún momento, digamos. Hay muchas cuestiones. Siento que estamos volviendo a un poco a lo físico, ¿no? O sea, en este sentido, es más seguro a veces cuestiones físicas, entonces, de hacer, no tanto copia de seguridad, pero por ejemplo, hablo mucho, viste, las criptomonedas. Yo trabajé un momento con Proseguro, ellos tienen un servicio nuevo que te cuiden las criptomonedas, o sea, un disco duro, por así decirlo, con tus claves. Sentís como que estamos como volviendo a traer tecnología vieja, que es más segura, por así decirlo, que algo que está conectado a la web. A ver, al final todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí que es cierto que yo a nivel personal sí que estoy mucho más a favor de tener todo a nivel pues físico, ¿vale? Sí es preferible tener tanto un servidor físico en vez de comprarlo, como pues el resto de cosas, de ventajas, de infraestructura interna de la empresa. Pero sí que pues está a riesgo de que pues haya problemas, primero que nada, técnicos, ¿vale? Porque al final te tienes que ocupar tú de tener todo ese tipo de cosas a tu recado. Está el problema de que pues haya, pues, como he dicho, un incendio. Si tú tienes un incendio en tu empresa y tienes todo físico, pues al final tienes la desventaja de que pierdes todo. En cambio, si tienes cosas en la nube, pues no se te pierden. Eso sí, yo personalmente recomiendo, como he dicho, tenerlo todo físico. Lo que pasa que pues hay bastantes problemas, como que en el caso de los pendrive de criptomonedas que me mencionaste antes, está a riesgo de que se te pierda, de tengas un problema con él, te olvides de la contraseña y dependes de ti mismo como persona. Por lo tanto, si es posible, yo recomiendo tener más cosas físicas porque no dependes de otra empresa, no dependes de otra corporación ni de filtración de datos, porque si tú tienes, no sé, tu cuenta de Google y Google sube una filtración, pues todos tus datos van a ellos. Pero si lo tienes en físico, pues tú eres el dueño de tus propios datos, lo cual pues yo suelo recomendar más. Entonces hay que hacer un balance de, oye, en tal situación estos son los beneficios, estas son las desventajas y ya tú eliges lo que sea más conveniente. Bueno, para finalizar, quiero que nos cuentes cómo hackearías a una empresa española
si fueses un cibercriminal en el 2026, ¿qué harías o cuáles serían los pasos? Puede ser que algunos sean privados o que no los puedas compartir, pero lo principal, o por dónde, o capaz dinos por dónde encararías, por dónde irías, cuáles serían los pasos, y ya con eso hacemos un cierre de este increíble contenido, este increíble podcast que venimos haciendo. Pero bueno, sí, cerremos con esa idea. A ver si ya varias empresas españolas tienen un poquito de miedo, un poquito de que las empiece a movilizar, porque este servicio está espectacular. Por supuesto, después vamos a dejar todas las redes, el LinkedIn de Paco, su empresa. Estamos haciendo una colaboración, trabajando en conjunto Dotscom con su empresa, con Hackblock. Pero bueno, a todas estas empresas españolas, escuchen esto. Es bastante sencillo, ¿vale? No voy a ahondar demasiado, pero un cibercriminal no lo tiene tan difícil, ¿vale? Y el proceso que siguen la mayoría, que seguiría yo si fuese un cibercriminal, es extremadamente sencillo. El primer paso sería hacer OSINT. OSINT es investigación de fuentes abiertas. Es intentar buscar todo lo que exista público de esa empresa. Conversaciones, posts de LinkedIn, perfiles de empleados, tanto en redes sociales públicas como en perfiles de Instagram. Intentar encontrar todo lo que haya posible de esa empresa. Incluso hacer Google Docking, buscar sus credenciales filtradas. Mi misión principal sería buscar todo lo que haya público. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es un planteamiento, como una lluvia de ideas, por así decirlo, ¿vale? Sería, oye, yo tengo tal información, sé que Pepito ha publicado tal cosa en su oficina, sé que María trabaja con tal proveedor, sé que tal persona hace tal. Entonces yo empezaría a plantear ataques, ¿vale? Por ejemplo, si yo descubro que una empresa, por ejemplo, de construcción, que es el objetivo, trabaja con una empresa de hostelería, por poner un ejemplo, pues intentaría suplantarlos. O intentaría buscar quién es el dueño e intentaría suplantarle. Es decir, yo lo que haría, como he dicho, primero es una investigación pública, luego haría un planteamiento, una lluvia de ideas, y luego empezaría a lanzar ataques de ese tipo. ¿Cuál es el punto clave aquí? La hiperpersonalización. Yo haría que un correo se sienta como exactamente igual. Si voy a suplantar al dueño de la empresa, voy a intentar buscar información suya, voy a intentar buscar pues, publicaciones suyas de LinkedIn o entrevistas públicas para copiar su tono. Y la idea es que hacerlo lo más personalizado posible, hacerlo lo más creíble posible para conseguir que se descargue un archivo, por lo cual se podría meter malware a la empresa, o que me den una credencial, una contraseña, algo crítico para pues, poder acceder a la empresa. Y ya con eso directamente podrías ingresar a una empresa española perfectamente, no sé, según tus estadísticas. Y bueno, hablando también de esta garantía de que justamente garantizas poder ingresar, ¿qué porcentaje tienes? Yo vi que subes muchas estadísticas en LinkedIn. Había uno que habías enviado distintos mails y habías obtenido un porcentaje de, no sé, de 10 personas habían caído tantas personas. ¿Qué porcentaje más o menos tienes con estos ataques que realizas? Vale, pues esto depende, sí que es verdad que de muchos factores, del tipo de ataque del equipo. Si no recuerdo mal, en ese post fue específico a un equipo dentro de una empresa que, si no recuerdo mal, eran 8 personas, de las cuales cayó la mitad, cayeron 4, lo cual es un 50% de personas a las que le han dado un correo. De este post, o sea, 50%, no importa si son 80, si son 8, es que el 50%, prácticamente la mitad de la empresa, chao, cayó. Exactamente, ser un ataque muy bien diseñado. De 8 personas, 8 abrían el enlace, 8 pincharon y 4 me dieron su contraseña. Por lo cual es crítico y pues bueno, muestra un poco la situación actual que tenemos hoy en día. Bueno, espectacular, está muy claro, me parece que no hay nada más para sumar. Obviamente ya haremos otra instancia, otro contenido capaz desde otras aristas, pero hoy creo que nos llevamos un montón de cosas. Vamos a dejarle en la descripción todo el contacto, el LinkedIn, las redes sociales de Paco y también su sitio web por si quieren contratarlo directamente, este one shot que no tiene costo si es que no logran ingresar a su empresa. Y bueno, vamos a estar trabajando nosotros dentro de Dotscom, estamos abriendo este servicio o esta área de ciberseguridad porque nos hemos dado cuenta que le vienen hackeando, como supe contar este caso de la empresa, un cliente nuestro de Bolivia.
que nos ha pasado, también clientes de Colombia, sucede, no es tan recurrente, pero de vez en cuando parece, y no es un tema nuestro porque le cuidamos, pero de alguna manera u otra estamos abriendo este servicio, así que vamos a estar trabajando colaborativamente con clientes, así que todo cliente bueno, ya sea parte de la estructura de Dotscom Group o que quiera sumarse en este servicio, nos contactan y los ponemos en contacto en conjunto con Paco y también con su equipo. Así que muchas gracias, Paco, por esta oportunidad y bueno, nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias, Santi, por la invitación. Y es un placer poder comunicar, colaborar contigo y pues tener esta oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, Chao, chao. chao.